Bien, señores, con nosotros está el doctor Robert Paulino. Él es el investigador principal del Instituto de Medicina Tropical y Salud Global de la Universidad UNIBE. Y está con nosotros en el día de hoy para hablarnos un poco de esta nueva cepa que está preocupando tanto por la cantidad de mutaciones que es el Omicron, y hasta ahora arrojarnos luz de lo que las investigaciones han determinado y cómo nosotros desde aquí le estamos dando seguimiento a esa temática en términos de investigación. Buenos días, Robert, adelante. Muy buenos días a todos ustedes y gracias por la invitación. La verdad es un honor estar con ustedes aquí en vivo, porque ya lo había acompañado antes virtual durante el inicio de la pandemia. Compartimos algunas informaciones de lo que hemos estado avanzando en materia de investigación. Y bueno, la variante Omicron es simple y llanamente la demostración de lo que es la capacidad evolutiva que tiene un virus, que tiene una capacidad de transmisibilidad mayor, que sabemos que tiene una variabilidad genética que va cambiando a través del tiempo y por lo tanto vamos a tener variantes que van a ir surgiendo casi de manera frecuente. Robert, pasamos de la pandemia a la endemia con el virus de la COVID. ¿Va a estar siempre con nosotros? Todavía no podemos establecer eso. Cuando hablamos de endemia, es cuando tenemos un ciclo constante con una tasa de multiplicación básica que es menos de un 1% y se maneja de manera constante en todas las poblaciones determinadas o una población determinada. Por lo tanto, no podemos todavía hablar de endemia. Lo que sí es que va dándonos a nosotros la información de que se va a ir comportando de manera estacional, y eso sí creo que va a ir provocando que los cambios se vayan penetrando, que vaya circulando de manera frecuente una variante sobre otra. Lo que ha ocurrido durante estos 2 años es un desplazamiento de variante por sus capacidades de transmisibilidad, sus cambios, lo que se da. Es igual que la influencia, la mutación se produce con tanta frecuencia que obligaría a modificar la vacuna en cada proceso. Es muy similar. Su tasa de mutación, la influenza es un virus diferente a los coronavirus, pertenecen a familias diferentes. La influenza es un ortomyxoviridae y los coronavirus son coronaviridae. Ambos se transmiten de formas similares, pero tienen un comportamiento distinto porque su material genético es ligeramente diferente. En el caso de los coronavirus es muy simple, son 30.000 pares de base. De hecho, 30.000 pares de base. Sí, nosotros relajamos mucho en virología porque es como que algo tan simple puede cambiar tanto, y es porque es muy simple, justamente, porque es tan simple que no tiene mecanismos de regulación, y como no tiene mecanismos de regulación propia, pues muta de una forma más acelerada. Cuando usted habla de pares de base, sería... Sí. No, ahora, es una aclaración. No hay sí. Sería interesante que usted le diga a nuestro público qué son bases, porque quizá la gente no entiende bien, en forma sencilla. En nuestro genoma, lo que nosotros somos desde el punto de vista genético está conformado por 4 letras, y esas letras son bases. Y esas bases están emparentadas o están de forma lineal. En el caso de los virus como los coronaviridae, son ARN y por lo tanto no se emparejan, o sea, no son similares, son únicos, como lineal, como una línea. Se ven así como si fuera una línea. Son paralelos. Exactamente. José, adelante. Sí, ¿sabes que la doctora Angelique Coexe, ella es la directora médica de la asociación, la directora de la Asociación Médica de Sudáfrica? Ella fue que identificó esta variante por la acumulación de mutaciones. Ella dice que ella se dio cuenta de que después de no tener casos registrados en Sudáfrica, estaban yendo con los mismos síntomas a las emergencias. Pero ella dice, lo hizo apenas el 18 de noviembre, menos de 15 días. Sí. Ella dice como que hay una sobrealarma con el tema del virus, porque aunque es muy contagioso, ella dice que todos los síntomas son leves y que en Sudáfrica no hay un solo paciente interno que haya sido ingresado por esta variante. Que ¿la alarma se justifica a nivel mundial o estamos sobredimensionando esta variante?
La colega es clínica, ella hizo una observación desde el punto de vista de su experiencia clínica. Hay un sesgo de representatividad. Okay. Como hay un sesgo de representatividad, tú no puedes extrapolar el impacto que pueda tener una variante o no dentro de una población determinada. Esa es su experiencia. Fueron 60 casos. Lo que ella 70. reportó, 60. 60. Los 60 casos tuvieron un desarrollo de manifestaciones clínicas leves, sí. Algunos tuvieron o requirieron hospitalización, pero muchos de ellos estaban vacunados. Y esa fue la pregunta. Eso yo creo que surge una pregunta sobre eso. Entonces, significa que tal vez las mutaciones que pueda tener esta variante pudiesen pasar por encima de los anticuerpos neutralizantes que tienen o que generan las vacunas. Esa es una pregunta que nosotros tenemos que responder el día de hoy. Sin embargo, en general, las personas que tienen vacunación o que tienen una infección post vacuna desarrollan manifestaciones clínicas leves. Por lo tanto, ahí hay un sesgo. Independientemente de la variable, todo el que está vacunado genera síntomas leves. Exactamente. Ahí hay un sesgo. Sí. Exactamente. Entonces, no es incorrecto, pero es una observación. Y eso es bueno porque es desde el punto de partida. Y no fue ella que identificó realmente el virus o la variante. Identificó un clúster de transmisión, un grupo de personas que tenían la infección. Pero en la plataforma de Gisaid, que es la plataforma que comparte o que compartimos todos nosotros a nivel mundial, las secuencias existentes de este virus, de la influenza y muchos otros más. En NextStream están hoy día, lo pueden buscar, creo que lo compartí con Lea en algún momento, exactamente. Allá, para los que lo están viendo en la televisión, pero ustedes también aquí en la cabina lo pueden ver, eso es un árbol filogenético. Un árbol filogenético es la localización que tiene un virus determinado con su parentesco a partir de un inicial. ¿Cuál es el inicial? La secuencia de Wuhan, que fue la primera que fue registrada en la plataforma, y a partir de ahí nosotros podemos decir, han ido cambiando en un 10%, en un 20%. Ese se le llama grado de divergencia. Es decir, cuánto se diverge, cuánto es diferente un virus o una variante de otra. La H1N1 es un virus. En este caso no es extrapolable aquí porque es otra familia. Okay. En este caso no se puede observar, pero esta es solamente la familia o el árbol filogenético de los coronaviridae, el SARS-2 en específico. Doctor, entonces, ese ¿no punto... te revés la página? No, ese punto, esa flecha, esa flecha justamente lo que nos habla es que esa variante, la variante roja, la parte roja, es lo que representa la variante Omicron. Ocurrió un grado de divergencia que es muy disímil de las demás y por eso nos genera preocupación, porque el acúmulo de mutaciones que tiene es tan alto que la diverge de las demás. Y esa divergencia surgió entre septiembre y octubre de este año. O sea, ese es el rate y se puede establecer por el tiempo, por la cantidad de mutaciones que pueda tener. Por eso, nosotros desde el punto de vista científico, y eso la comunidad científica coincide en eso en su mayoría, es que decir que vamos a cerrar los aeropuertos porque vienen de un país o de otro, no tiene mucho sentido porque esta variante pudo estar circulando desde hace 3 meses. Por eso usted habla de clúster, doctor. Entonces, además del caso de la doctora Coetzee en Pretoria, en Sudáfrica, ¿en qué otro lugar del mundo, según este rastreo de mutaciones, se presentaron casos que pudieran ser similares a esta variante? Tú dices desde el punto de vista molecular. Sí, la misma acumulación de mutaciones perdón, doctor. Sí. La misma acumulación de mutaciones que definieron esta variante, la Omicron, se presentaron en Pretoria. ¿En qué otra parte del mundo, según la plataforma de usted? 77 casos. En Botswana también encontraron. No, fue donde primero se reportaron los casos. Porque ella dice que fue en Pretoria. Bueno, su experiencia. En su experiencia, su experiencia clínica. Ella vio pacientes que tenían la infección, que se confirmó que la infección había sido causada por esa variante. Entonces, en Botswana y en Sudáfrica aparecieron de manera paralela.
No, aparecieron desde el punto de vista del tiempo. El timeline nos sugiere que los casos de Botsuana aparecieron hace 3 meses atrás. Exactamente. Eso es lo que... Y sobre lo que tú mencionabas, sobre lo de la cantidad de mutaciones... La acumulación de mutaciones para... No lo hemos... por eso nos genera preocupación. Okay. Por eso nos genera preocupación, porque es un acúmulo de mutaciones que pudo haber sido el fenómeno o la respuesta ante situaciones muy particulares. No sé si pueda... Sí, ¿cómo cuáles? Por ejemplo, en el caso de los coronaviridae, como las mutaciones aparecen por acúmulo de transmisión, cada ciclo de transmisión de 14 a 15 días aparecen 2 mutaciones. Significa que para que ocurriese una variante con tantas mutaciones, tuvo que ocurrir una transmisibilidad de manera constante en una población determinada sin que existiesen anticuerpos neutralizantes que lo frenaran. Ay, la falta de vacuna. Que la detuvieran. Exactamente. La falta de vacuna entonces nos está amenazando. Perdón, que él no ha terminado esa explicación. Exactamente. Entonces, segundo, ¿dónde aparece? Aparece en una región donde el porcentaje de la población que existe en el mundo, primero, es muy baja en cuanto al acceso a la vacuna. Botsuana tiene 19% de vacunas, de población vacunada con 2 dosis. Pero además también tenemos que entender que tenemos 2 pandemias. Y eso yo siempre se lo digo a mis estudiantes en la universidad, de que la gran pandemia, la COVID-19 y VIH, entonces, tenemos un continente que tiene la mayor cantidad de personas que están infectadas con VIH en el mundo, viven en África subsahariana. Son personas, la gran mayoría, más de un 25% de las nuevas infecciones ocurren en África subsahariana todavía. Sí. A pesar de que hemos cambiado bastante con los antirretrovirales, sigue ocurriendo. Y esa población tiene una alteración en la respuesta inmunológica. Y esa respuesta inmunológica es la que es clave para el desarrollo de anticuerpos contra el SARS-2. Por lo tanto, si tú tienes un individuo que es inmunocomprometido, que se infecta con SARS-2, va a tener probablemente una infección cronificada. No sé si ustedes recuerdan los primeros casos que tuvimos al inicio de la pandemia en República Dominicana, que tuvimos personas que duraron meses dando positivos. El italiano duró casi 2 meses. Exactamente. 60 días. Ese fenómeno se da en un 1 a un 2% de la población general que se infecta. Y eso se relaciona mucho con una respuesta inmunológica inadecuada. Okay. Por eso, si tú tienes una persona infectada que tiene una tasa de multiplicación en el mismo, que se da de manera crónica, se van agregando y acumulando mutaciones. Por lo tanto, si tú tienes una población que no tiene vacunación, más tiene una población que permite que ocurran infecciones cronificadas por el virus, tú vas a tener un aumento en la tasa de aparición de mutaciones. Por lo tanto, este es el resultado, como tú decías, Jonathan, de inequidad del acceso al proceso de vacunación. Jonathan, Eury y José. Adelante, terminamos. Doctor, muy interesante. Es difícil hacerle una pregunta a usted. Ya. Soy famoso porque hago siempre 2, quién sabe. Uno, el tema de la capacidad investigativa en República Dominicana. ¿Cómo vamos específicamente con este tema? Porque aparenta que somos muy desérticos en cuanto a estudios científicos se refiere, cara a virus, en este caso. En segundo lugar, doctor, ¿por qué tenemos que preocuparnos más? Independientemente de que sabemos que hay que preocuparse frente a cualquier virus, no importa su cepa, no importa su denominación, pero ¿de qué tenemos que preocuparnos más? ¿Delta u Omicron? Y finalmente, doctor, su proyección para diciembre, para este mes que viene. Son 4 adelante. En República Dominicana, curiosamente, la pandemia aceleró, le puso un turbo, si se quiere decir, al interés en la generación de conocimiento. Lo que pasa es que nosotros conversamos poco lo que hacemos a nivel internacional y a nivel local. Y cuando digo conversar, es que la comunicación científica no se da necesariamente en estos entornos, se da en las revistas científicas. Escribimos poco
Entonces, si escribimos poco, no compartimos nuestro conocimiento con la discusión global, no existimos. Y por más que se haga, por ejemplo, si ustedes entran a la plataforma de Nextstream ahora mismo, las últimas secuencias que se registraron que provienen de República Dominicana son de octubre, porque fueron las últimas que nosotros trabajamos. Desde octubre. Entonces, pero eso no significa que no se hagan. Sino que no se es que no la comunicamos, no se registra. No la comunicamos. Sí. Entonces, nos hace falta valorar más eso. Nos hace falta expresar lo que estamos haciendo. Porque, por ejemplo, a nivel privado tenemos ya una plataforma desarrollada para secuenciación muy buena que se puede utilizar para eso. Y las academias pueden hacer acuerdos, inclusive con alianzas público-privadas. Se pueden sacar grandes cosas a partir de ese punto. ¿Qué es lo que pasa? Que la pandemia encontró a las academias dominicanas sin la capacidad molecular establecida y sin la capacidad de ser independientes en la generación de conocimiento en caracterización molecular. Y eso, o levantamos los pies ahora o no lo vamos a hacer. Y yo creo que ya las universidades entendieron un poco, algunas universidades han entendido un poco eso. Algunas. Jonathan. Robert Paulino, investigador principal del Instituto de Medicina Tropical y Salud Global de UNIBE. Doctor, hay una preocupación en el mundo sobre si la vacuna que ya existe puede proteger a la población de estas variantes. Entonces, el hecho de que tengamos grandes cantidades de la población del planeta sin vacunar significa un riesgo de que se sigan generando más variantes que amenacen a la población ya vacunada. Primera pregunta sencilla. Y la segunda pregunta es, ¿esto obligaría a acelerar el proceso de vacunación en los países más pobres? La respuesta a tus dos preguntas de forma rápida es sí y sí. Sí, tenemos que acelerar los procesos de vacunación y sí, vamos a generar más variantes a menos cobertura de vacunación vamos a tener dentro de las poblaciones. Una cosa importante, y eso responde a la segunda pregunta de Lechi, desde el punto de vista de la respuesta a la pandemia es global. No puede ser local, tiene que ser global. La respuesta tiene que ser global. Y por eso se llama mucho, y la Organización Mundial de la Salud ha estado llamando a la colaboración internacional para la respuesta global a la pandemia. Entonces, la respuesta global a la pandemia en el 2021 es la vacunación. No existe otra herramienta. Y es lo que ha demostrado que cambia la tendencia hacia la aparición y colapso, de hecho, de los sistemas de salud. Habría que liberar la patente para acelerarlo. Eury. Y Doctor, después José y terminamos. Usted dijo ahorita que frenar llegada de personas de un país donde esté la nueva cepa no representa nada. Sin embargo, varios países están haciendo eso. Entonces, no hay explicación, o sea, no tienen conocimiento científico. ¿Qué pasa ahí? Incluido la República Dominicana, que acaba de prohibir la entrada de 7 naciones, ciudadanos de 7 naciones, por la nueva cepa. No es que no representa nada, es que representan los beneficios que va a dar. Son los mismos beneficios de tomar la temperatura en los aeropuertos. Nada. Exacto. Entonces, ¿por qué? Porque y en la entrada de las plazas también. O sea, que tomar la temperatura tampoco representa nada. Porque está demostrado que no cambia en absoluto. Tú no identificas a una persona que esté infectada con tomarle la temperatura. ¿Qué es lo que habría que hacer entonces? Tenemos de una vez y por todas que poner límites y requisitos de entrada a través de pruebas de PCR en la República Dominicana. Es prueba que se de una Doctor, vez y y por esto, todas. mire, Y esto se hizo, se está hablando desde hace mucho tiempo. PCR. Y decir, por ejemplo, Eury, pusimos una restricción, vamos a poner el ejemplo, pusimos una restricción con Botswana, no queremos que vengan vuelos que vengan de Botswana a República Dominicana, pero una persona de Botswana va a Madrid y de Barajas viaja a Santo Domingo. Oye esa vaina, qué locura. Que por cierto, ya llegó el Omicron a España. Porque vivimos en un mundo interconectado. Entonces tenemos que entender que el momento del freno de la transmisión inicial que se daba, que era cuando teníamos que hacer las restricciones de entrada, fue al principio de la pandemia. Ahora tenemos vacunas,
ahora tenemos otras herramientas que podemos fortalecer la implementación de la misma y ser muy cautos en su implementación. Eso es lo que debemos, por ahí donde tenemos que ver, porque eso es lo que genera al final del día es discriminación y estigma relacionada a de dónde tú vienes. Y finalmente, José. Bueno, yo voy a hacer, Julio, varias preguntas, pero son breves, porque yo creo que pueden ser de interés para la audiencia. Lo primero es el tema del VIH. ¿Por qué 40 años después no tenemos una vacuna para el VIH? ¿Y por qué en 11 meses conseguimos una vacuna para el coronavirus? Lo segundo es, ¿qué presupuesto tiene usted a disposición, doctor, y su equipo para investigación en UNIBE o recursos que sean fondos públicos, tomando en consideración que es un tema de seguridad nacional, de seguridad de salud? Tercero, son 2 inmigrantes turcos los que han creado la vacuna de Pfizer a través del mecanismo de ARN, Özlem Türeci y su esposo. ¿Es posible que que si se le pone el mismo empeño que se le puso al coronavirus, nosotros pudiéramos, a través de este tipo de investigaciones de BioNTech, lograr soluciones para otras enfermedades como el cáncer o el Alzheimer? Esa es la última pregunta. Vamos a dejarla con los 3, que si hay más de 3 la propia gente no la retiene. Vámonos el gran hallazgo y el gran salto cuántico del 2020-2021 ha sido la generación de una nueva plataforma de vacunas a través de ARN mensajero. Lo sabíamos desde el 2000 que se podían utilizar, pero ponerlas a punto y verla en vida real cómo funcionan es un gran salto. Y eso significa que sí, podemos utilizarla para otras cosas. De hecho, ya se están haciendo estudios en malaria, de hecho hay una vacuna candidata para VIH, de hecho en plataforma de ARN mensajero. ¿Por qué razón no hemos tenido una vacuna 40 años después? Mañana es el Día Internacional de la Lucha contra el VIH-Sida. Mañana es día 1 de diciembre. Y recordamos eso porque tenemos 40 años con una pandemia que no la hemos podido eliminar. ¿Por qué ha pasado eso? Porque nosotros nos dimos cuenta de que el VIH estaba circulando en poblaciones humanas muy tarde. Y cuando digo muy tarde, sorprendentemente pareciese como paradójico, desde el 81, pero desde el 81 al 83 fue cuando pudimos aislar el agente etiológico del SIDA. O sea, nos tomó 3 años para poder llegar a identificar qué lo causaba. COVID-19, ¿cuánto tomamos para identificar cuál era el patógeno que lo causaba? 1 mes. Un solo mes. Y en 2 meses teníamos la secuencia completa. Entonces, cuando identificamos los primeros casos en 1981 de VIH que ocurrieron en los Estados Unidos, el virus ya probablemente tenía cerca de 40 años circulando en poblaciones humanas. ¡Diablo! Por esa razón, la diversidad genética que se estableció desde el punto de vista molecular a nivel global, y principalmente en África, que fue donde se dio el salto de especie, generó la imposibilidad de poder tener una vacuna universal que pueda cubrir contra todas las diferentes subtipos y variantes que tiene el VIH. El VIH no es un virus, son 2 virus, VIH-1 y VIH-2. Y surgieron en 2 puntos y 2 momentos epidemiológicos muy distintos. Y de hecho se establece en 1908, 1913, cuando probablemente ocurrió el salto. Bueno, por último, doctor, Julio, es que él no ha dicho el presupuesto. Ok. Y su visión para diciembre, ¿qué va a pasar? Tenemos que irnos, tenemos varios compromisos. Ya. Bueno, doctor, muchas gracias, por favor. Muchas gracias, el doctor Robert Paulino, investigador principal del Instituto de Medicina Tropical y Salud Global de UNIBE. Un científico, pero un científico que sabe hablar para que la gente lo entienda. Comunica muy bien, doctor. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Cambio fuera.